Pues ya estamos en vivo, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Café con Azúcar, notidiario de periodistas multimedios, transmitiendo desde el Centro de Información Cultural Córdoba, y bueno, pues resulta que retoma la administración del Centro Cultural La Capilla, que bueno, pues había estado cerrado durante muchos Excelente años. noticia, excelente Yo noticia. espero que sea una excelente noticia para que finalmente se ponga a trabajar como debe de ser ese espacio cultural. También, como ustedes lo pueden ver, podría reabrirse el sábado la circulación, la autopista en las cumbres de Maltrata. El gobierno mexicano se niega a reconocer el crimen de Ernestina Asensio. Y bueno, desaparece un padre buscador y detienen a un excomandante municipal de un municipio de aquí cerca, de Córdoba. Y bueno, pues también se investigarán las empresas fantasmas de la administración pasada. Pero vamos a ir con calma. Estas noticias y más las vamos a platicar más adelantito. Vamos a hablar ahorita, Adolfo, si te parece, aprovechando que ya estás aquí, pues un poquito de la identidad cordobesa. Con mucho gusto, Carlos. Gracias por la invitación y gracias al auditorio por estar pendientes de tu noticiero. Primero quiero dar justificar por qué se habla de esto. Sí. Hablar de la identidad cordobesa no es algo banal. De hecho, hay disciplinas científicas que estudian la cuestión de la identidad, entre ellas la antropología social y la antropología cultural, que estudian mentalidades, costumbres, tradiciones, idiomas, historia, religiones. Todas las instituciones humanas son estudiadas por la antropología. Todo lo aprendido por el hombre es estudiado por la antropología social o cultural, entre ellas la identidad, que es parte de un proceso histórico. La identidad siempre se está conformando. Esa es la razón por la cual cuando me sugeriste este tema, pues sí me atreví a hablar de él, sí, porque sí es algo interesante, es algo, digamos, académico, sí, pero que tiene que salir de las aulas, ¿no? Sobre todo en Córdoba, que tiene una identidad bien particular. Ya justificado el tema, la presentación del tema, pues también considero necesario que primero debemos hablar de la... Puede pasar adelante, adelante. De la identidad nacional, para entender las identidades regionales, entre ellas la cordobesa. Debemos recordar que en 1821, cuando con la firma de los tratados de Córdoba y la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, oficialmente nace no puedo decir la República Mexicana, nace, valga la redundancia, la nación mexicana como tal, la América Mexicana, así se llamaba, la América Septentrional, pero no, en ese momento, en septiembre de 1821, no hay una identidad nacional. Hay elementos que después van a conformar la identidad nacional, como el catolicismo, el español, que en realidad el español no le hablaba ni el 10% de la población. Digamos, en 1821, para hablar de Córdoba, el español solo se hablaba en Córdoba, se hablaba en algunas ciudades importantes. Sí, díganme. En este caso, en Córdoba, en 1821, como en el resto de la nación mexicana, no hay una identidad nacional. O sea, no hay una identidad nacional que por eso la población de ese momento, de principios del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XIX, pues no ofrece resistencia a las invasiones extranjeras, porque no hay una conciencia nacional. Por eso vemos que con qué facilidad se pierde en un primer momento, durante el periodo de Santana, se pierde el estado de Texas, que formaba parte del estado de Coahuila. Después, por estas mismas razones, que no hay una identidad nacional que dé sentido a una idea de propiedad, de que los mexicanos de ese entonces eran propietarios
de su nación eran propietarios de los destinos de su nación. ¿Por qué? Porque recordemos que los mexicanos estaban saliendo de un sistema colonial de 300 años, un sistema de castas, en que no había mexicanos, no había novohispanos, había súbditos de los reyes españoles, además divididos en castas. Cada casta implicaba tener determinados privilegios o tener obligaciones. En este caso, eso ya lo hemos comentado en pláticas anteriores, ¿no? Cómo operaba este sistema de castas, que, digamos, detuvo mucho la conformación de la identidad nacional. Entonces, repito, para sintetizar esta parte, no hay una identidad nacional cuando nace México como nación independiente, por eso se pierde Texas, después por eso se pierde Nuevo México, California, Arizona, Nevada. Más de la mitad del territorio se perdió porque no había esa identidad. También cuando, por ejemplo, los españoles intentan reconquistar México con la famosa invasión de Barradas en Tampico, pues tampoco la población reacciona, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que durante la intervención, y hubo una guerra de los pasteles que tampoco, digamos, pasó desapercibida, ¿no? Fuera de esas pocas ciudades donde se hablaba el español, Veracruz, Córdoba, Jalapa, Orizaba, Puebla, México y las ciudades mineras. El resto de la población, 90% indígenas, totalmente apartados de la incipiente vida nacional. Recordemos que por eso en la invasión de 1846-48, que es cuando los Estados Unidos nos roban la mitad del territorio, fue muy difícil. Fue prácticamente un shock, si me permites decirlo, un shock. La guerra, recordemos que además, desgraciadamente, Adolfo, en medio de la guerra, dos bandos en pugna, están todavía pues combatiendo entre ellos, y si no combatiendo a lo mejor de manera física, sí dejando de prestar auxilio a los batallones, ¿no? Sí. Es decir, los centralistas o conservadores dejaron de prestar ayuda al ejército, vamos a decirlo así, a la facción liberal del ejército, y viceversa. Fue un shock cultural cuando termina la guerra, el ver perdida la mitad del territorio, ver ondear la bandera de Estados Unidos en el zócalo de la Ciudad de México. Exactamente. Y es a partir de ahí donde empieza a cobrarse a cobrar una identidad nacional entre los mexicanos. Que todavía no se termina de conformar. Ahorita que estás diciendo esto de que precisamente también la aparición, el surgimiento de dos bandos, ¿no? El conservador y el liberal, en ese entonces centralistas y federalistas, facilitó mucho las invasiones. Todavía en la frontera hay gente que se considera más norteamericano, que tiene sus ojos puestos en los Estados Unidos, Norteamérica, que en el centro del país. No les interesa conocer, no les interesa su historia, no tienen ni idea de la inmensidad todavía que sigue siendo el país, ¿no? Atravesar el país, pues son de aquí a Ciudad Juárez 2,000 kilómetros, creo más o menos recordar, 3,000 a Tijuana, es una distancia. Sí, México es muy grande en ese sentido. Es muy grande. Sin embargo, la conciencia de una identidad propia, ya de manera focalizada en lo regional, sí se empieza a formar de alguna manera, ¿no? Es decir, sobre todo aquí en el estado de Veracruz, los jalapeños crean una conciencia diferente a los porteños, que siempre estuvieron de alguna manera en una franca enfrentamiento por la cuestión económica. Los dos... por el comercio. Por el comercio, exactamente. Las dos élites de las dos ciudades siempre estaban buscando la manera de atraer la mayor parte de los capitales y pues que de alguna manera ese poder económico se tradujera también en el poder político. Adolfo, recordarás que, por ejemplo,
aún siendo la ciudad con mayor importancia económica, con mayor población, el puerto de Veracruz, precisamente por las guerras que has mencionado en el siglo XIX, nunca se pudo consolidar como la capital de Veracruz. A pesar de contar con aduanas, las aduanas. Exactamente. Y entonces la mayoría de los gobernadores optaban por de establecer el gobierno en la ciudad de Jalapa. Hubo incluso un periodo en el que Orizaba fue capital Huatusco, del estado de Veracruz, y esto precisamente por estas diferencias que buscaban consolidar, les reitero, el poder económico en el político. Y bueno, ya no se diga también Córdoba y Orizaba, que a su vez estaban en pugna con Jalapa, pero también entre cordobeses y orizabeños ha habido desde antaño también pues diferendos, ¿no? Rivalidades, exactamente. Y es ahí donde se empieza precisamente a forjar la identidad de los cordobeses como diferentes a los orizabeños, a nuestros vecinos, o a los porteños. Y no se diga con los restantes. Estas tres ciudades que en su momento formaron el famoso regimiento de las tres villas, o sea, Córdoba, Orizaba y Jalapa, al estar en el circuito comercial Veracruz, México, otra vez Acapulco y la ruta de la zona de La Plata, ¿no? El camino de La Plata hacia el norte, pues contribuyó mucho en sus habitantes a ir generando esta identidad nacional. Cuando, por ejemplo, cuando se da la invasión de 1847, el estado de Veracruz sí reacciona, sí forma voluntarios, cuerpos de voluntarios, la Guardia Nacional. Para contrastar, recordemos que en ese entonces, por ejemplo, Yucatán y Campeche, que también estaban en pugna por razones económicas, se separan, forman una república independiente. ¿Por qué? Porque no tenían una identidad nacional. Es correcto. También en el caso de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, pues también por esos años dirigidos por el general Santiago Vidaurri, también proclama la República de la Sierra Madre, y también por un tiempo viven aislados. Chiapas, no se diga. Chiapas, en un momento la zona de Soconusco, que Chiapas no fue México, ¿no? Fue una parte de Guatemala que se incorporó. Exacto. O no se separó cuando se fusilan a Iturbide, ¿no? Cuando desaparece el Imperio de Iturbide, Chiapas decide juntarse. Entonces, hay muchas identidades regionales que se forman después de la invasión norteamericana. Por eso vemos la diferencia cuando la intervención francesa, que llega, digamos, es en el 46, llega en el 61, 15 años después, ya hay una resistencia nacional. Exacto, sí. Porque ya, como dices, fue un shock, la mutilación del territorio, ya mucha gente toma conciencia de que a pesar de que tenga ascendencia indígena o ascendencia africana, o sea, yo hispánico, antes que nada es mexicano. Entonces, se buscan esos elementos en común. ¿Qué tenemos en común todos, independientemente del color de la piel, independientemente de que unos hablen español y otros hablen lenguas indígenas? Entonces, una de las cuestiones que da identidad en el siglo XIX a los mexicanos y por ende a los cordobeses, con su particularidad que ya mencionamos en una conversación, es el guadalupanismo. Así es, la religión. Y de manera particular el guadalupanismo. Sí. Como dice nuestro amigo Jorge Berlín, no somos católicos, somos guadalupanos. Recordemos que el primer estandarte que se porta durante la Guerra de Independencia es la Virgen de Guadalupe. Así es. Porque entre todas las castas de la Nueva España permeaba el guadalupanismo. Ahora, también el tema de la situación geográfica va determinando las identidades. De manera particular aquí en nuestra región, Córdoba, es muy diferente obviamente a las tierras del norte, que son desérticas, y eso también de alguna manera va forjando pues el ser de cada quien. La llegada o el recorrido de Humboldt a principios del siglo XIX, exactamente, pinta una radiografía del territorio mexicano que hasta entonces era mayormente desconocida. Ni por sus élites. Sí, ni por las élites.
Y es entonces también cuando se empieza a vislumbrar y a darse cuenta la población, obviamente la gente ilustrada, se empieza a dar cuenta pues de las diferencias que hay y lo que precisamente nos va distinguiendo, porque creo que por ahí va el sentido de la palabra de la identidad, ¿qué nos distingue, no? ¿Qué nos distingue? ¿Y qué nos une como grupo? Exactamente, ¿qué nos distingue con respecto a otros grupos poblacionales, en este caso, como decimos, de los orizabeños, de los jalapeños, de los mismos porteños? Y esto es lo que nos va ayudando a forjar esta identidad. Adolfo, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, y que quienes nos están viendo nos pudieran comentar qué es lo que nos marca nuestra identidad como cordobeses. Tú que eres un tanto cordobés y un tanto huatusqueño, ¿no? Yo puedo percibir porque estoy dentro y estoy fuera. Así es, sí. Primero te diré que tenemos es un tema muy largo, se pueden tocar muchos aspectos, pero para responder a la pregunta, tenemos una identidad tan fuerte que ya de nuestros vecinos que comparten el mismo ecosistema como los orizabeños, prácticamente somos lo mismo, ¿no? Hay hasta familias habitando, compartiendo o viviendo en ambas ciudades, ¿no? Como el caso de General de la Llave, Rafael Delgado, que nació aquí y se crió. O sea, a pesar prácticamente de ser gemelos o hermanos mellizos, la identidad es muy, muy marcada. Tan marcada es que una diferencia, bueno, para entender o para decir que sí hay diferencias, o sí pensamos nosotros que somos diferentes. Durante la invasión de 1847, quien fue un cronista de ese momento es el doctor Herrera Moreno. Él menciona que sale un cuerpo de ejército de voluntarios cordobeses y sale uno de orizabeños. Salen al puerto de Veracruz. Los comandantes de la brigada cordobesa deciden no participar o se regresan y los orizabeños sí llegan a enfrentarse a una escaramuza con los norteamericanos. O sea, desde el principio no hubo coordinación por esa idea de que no somos iguales, ¿no? Sí. Y dice el mismo Herrera Moreno que cuando pasan los orizabeños ya de regreso de Veracruz a Orizaba y pasan por el cuartel, le chiflan a los cordobeses, ¿no? Putos, putos, porque no quisieron combatir, que según ellos tuvieron miedo de combate. Entonces los cordobeses y los orizabeños, los guardias nacionales se enfrentan. Lo que no hicieron contra los norteamericanos, lo hicieron entre ellos, o sea, por esa identidad. ¿Y cuál es la razón de la identidad diferente? Porque Córdoba durante 300 años o más fue una ciudad agrícola. A diferencia y fue una ciudad fundada, fue una ciudad hispánica, a diferencia de Orizaba, que fue una ciudad desde su fundación de servicios para el comercio, de administración eclesiástica en un principio, de administración civil, una ciudad mayor, más heterogénea, mientras aquí la mayoría de la población, que era muy poca, era de españoles, tanto americanos como criollos. En Orizaba había más españoles, pero en proporción eran menos, porque estaban rodeados de muchos pueblos indígenas. Entonces, lo podemos ver en la actualidad, se podía ver, digamos, todavía hasta hace unos 40 años, escuchar el acento orizabeño completamente diferente al cordobés. Si nos vamos al vocabulario, es muy diferente. ¿Y dónde podemos decir que tenemos una identidad muy arraigada que difícilmente abandonamos en el habla? Como decimos, si vamos a Orizaba, vamos a notar que ya el acento ya cambió, ya lo modificaron conscientemente, ya no hay ninguna Aunque todavía se sigue hablando mucho cantadito, ¿eh? Sí, pero ya lo hablan chilango. Hace 40 años no hablaban así. Era un español más castizo, más suave, más sin acento, muy parecido al que llegué a escuchar de algunas personas mayores en Huatusco. Aquí en Córdoba nunca escuché ese acento, que algunas personas conocedoras, sobre todo maestros de español, decían que era muy parecido al español de Morelia, muy puro en su vocabulario. O sea, ese español se hablaba en Orizaba, pero, o sea, los orizabeños no conservaron, digamos,
ese orgullo. ¿Qué elementos identitarios encuentras en los cordobeses? Muy bien. El culinario. ¿Cómo lo traduces? ¿En qué sentido? ¿En su cocina? En su cocina. En la preparación de los alimentos, en los ingredientes. Hay fuerte presencia de la comida española. Aquí se le conoce cualquier platillo a la española, a la veracruzana, que son muy similares. Sí. Y llegamos a aquí cualquier restaurante de siempre y de los afamados siempre ofrecían la cocina española, sobre todo la paella, ¿no? Ajá, sí. Un caso que yo recuerde, no sé tú, o alguno de tus amistades te haya comentado, aquí no se comía el pozole. No se conocía. Sí, no. Cuando hace 40 o 50 años, cuando el comediante Luis de Alba en sus programas de televisión muy, muy malos, pero nosotros lo veíamos como niños, que se burlaba de los nacos. No sé si acuerdas, has de haber estado muy chico, pero él decía nacos pozoleros, ¿no? Así es, sí, era una frase muy hecha de su personaje. Nacos pozoleros. Yo como puberto, pues sí, me reía, pero no conocía yo el pozole, ¿no? Lo conocí fuera de... Ahora ya cualquier cordobés come pozole, come alimentos extranjeros que hace 50 años eran muy raros aquí en Córdoba, la hamburguesa, la pizza, claro, el hot dog, pero persiste el gusto por... ¿Qué otro, además de la gastronomía? ¿Qué otra? Pero por ejemplo, el jamón envinado, no lo encuentras en otras partes, ¿no? Claro. Una variante de catolicismo que sería el culto a la Virgen de la Soledad, que ya lo mencionamos, sus propias tradiciones. ¿Tú de otras partes de la República, has escuchado que también se haga la procesión de hombres, exclusiva de hombres, el día 12 de diciembre? No. Porque hasta donde yo sé, o yo he conocido, por ejemplo, solo se da aquí en Córdoba. Es una procesión guadalupana del mero 12 de diciembre que se da exclusivamente de hombres, y la misa también no pueden entrar mujeres al templo mayor, a la parroquia, ahora sede del obispado. El mensaje es fuerte por parte del sacerdote de la iglesia y va dirigido exclusivamente a los hombres. Sí. Yo nunca he entrado, yo no practico la religión católica como tal, pero lo que me han contado es que es un mensaje fuerte, ¿no? En el sentido de asumir la condición de hombre de una manera responsable. Sí. En la familia y en la sociedad. No lo he escuchado porque igual que tú no practico ninguna religión. Soy bastante... No digo incrédulo, no, pero la religión no es lo mío. Como antropólogo sí lo estudio, pero como ser humano no lo practico. Un elemento yo creo que nos define como cordobeses, aunque no es muy explícito, es el gusto por la buena mesa. A diferencia de otras ciudades, algo donde la gente ostenta más el vestir o el aparentar, los cordobeses prefieren comer bien, pasarla bien. O sea, lo que no gastan en ostentar, lo gastan en comida. Por eso desde siempre ha habido aquí afamados restaurantes de mariscos, de pollos. Mucha gente lo que viene de fuera lo dice, ¿no? Aquí se come muy bien. Se come muy bien y cualquier cordobés desde su infancia ha comido muy bien. Es algo que debe llenarnos de orgullo, que sabemos vivir así como una identidad mediterránea, muy parecida a los porteños, a los jarochos. Algo que se ha perdido mucho en cuanto a la gastronomía y particularmente la bebida, Adolfo, es el menyul, que antes era pues una bebida muy consumida, sobre todo en ciertos lugares, ciertas cantinas tradicionales de Córdoba, que hoy se ha perdido mucho, pero que debiera de rescatarse. Esa es una bebida si bien es cierto que no es propiamente nativa de Córdoba, porque viene importada, los ingredientes vienen de otros lados. Se apropia, pero se apropia. Como todo elemento cultural, ¿no? Exactamente. Ese es otro aspecto de la identidad, que te puedes apropiar de determinados elementos. Me viene a la mente una idea, Carlos, aprovechando la noticia que estás dando y vas a comentar de la capilla.
¿por qué no presentamos algo precisamente de rescate de esto? O sea, aparte de Menjul, lo hemos comentado en otras ocasiones que también muy cordobés, la forja del tabaco. Sí, que ya también se perdió Se bastante. perdió por la globalización. Algunas prácticas asociadas a la cosecha de café, del tabaco, pero también, como lo hemos platicado en otras ocasiones, también nuestro dialecto cordobés, yo le llamo cordobeño, para diferenciarlo de otros cordobeses, de otras Córdobas. Que por cierto, valga decirlo, y si me permites, en otros lados, en otras Córdobas de América Latina, el gentilicio no es cordobés, Ajá. sino es cordobense, por ejemplo, en Colombia, o cordobeño, por ahí creo que me parece que en Venezuela así lo mencionan. Y aquí, bueno, como en España es el cordobés, no somos cordobeses. Cordobeses. Sí, por ejemplo, no es orizabense, es orizabeño, es ¿no? orizabeño. Para que quede un poquito más. Cuando el gentilicio debe ser ense, ¿no? Sí. Orizabeño, decimos abajeño, arribeño. Así es. Que es un, digamos, es más que español, ya es un español arcaico, un castellano. Pero decíamos también algunas palabras, ¿no? Como Córdoba, sí, nuestra identidad de siempre es, desde la fundación, es que somos citadinos, no somos pueblerinos. Así es, sí. No somos rancheros, somos citadinos. Desde, aunque fueran nada más 40 familias en Córdoba, no se consideraba rancho. Así es, sí. O sea, nuestra identidad es urbana, pero a esa identidad hay que añadirle elementos africanos y elementos indígenas que incorporaron a la población cordobesa. De niño, tú también, le hemos comentado, has de haber usado muchas de estas expresiones, ¿no? Bemba, jambar. Claro, sí, por supuesto. Es muy rica esa herencia ñengo, de la tercera raíz, como se le llama. Pero lo que también dices es muy cierto, ¿no? El tema del citadino, pues también le viene al cordobés por esa herencia de la fundación de Córdoba, donde se le concede a la villa entonces la categoría a sus fundadores de ser señores o hidalgos, o la palabra que más ha arraigado es caballeros, ¿no? Caballero. Entonces es común encontrar, ¿no? A alguien que diga, pues yo soy el caballero 31, ¿no? O yo soy uno de los 30 caballeros, sobre todo cuando van fuera de Córdoba, se hace mucha alusión a esto, ¿no? A la hidalguía, a la nobleza de la ciudad de Córdoba y de sus habitantes. Antes de que se me olvide, no quiero ser jactancioso, pero es parte de nuestra identidad, y lo digo como antropólogo, lo he observado, los cordobeses destacan mucho en la academia cuando salen. Sí. Y bueno, tenemos ejemplos clarísimos, ¿no? Como estudiantes, en el ámbito después, cultural, sí, ahí tenemos a un Emilio Carballido, a un Sergio Pitol, un Rubén Bonifaz Nuño, a un Jorge Cuesta, y podríamos seguir Rafael Delgado, que lo mencionaste hace rato. Y si nos vamos atrás, desde la fundación, que escribe la cartilla histórica, ¿no? El padre Isasi. El primer intelectual veracruzano que escribe una obra historiográfica en lo que ahora es el estado de Veracruz. Y no recuerdo quién es, no sé si fue el que escribió los apuntes para la independencia. Bueno, el padre Isasi, también. Pero también déjame recordarte otro cordobés ilustre, Agustín Castro, un jesuita, que marcha expulsado cuando expulsan en el virreinato a los jesuitas de México, o bueno, de Nueva España, se va a Italia, pero se va en compañía de Francisco Javier Alegre, de Clavijero, entre otros, y de acuerdo con las crónicas de la época, Agustín Castro estaba al nivel, a la par de ellos, de Clavijero, que es el jesuita considerado de mayor renombre. Que los jesuitas en ese entonces eran la vanguardia de la ciencia, de la investigación, ahora sí, como lo dice la misma iglesia, eran los libres pensadores de la época. Incluso fíjate que en la obra de Enrique Herrera Moreno, El Cantón de Córdoba, se hace mención de Agustín Castro, y ahí se dice, se escribe, que hay una historia de Córdoba que él escribió, que está perdida. Ojalá y, bueno, en algún momento hubiera el interés de alguna autoridad, de algún benefactor,
de proveer de suficientes recursos para hacer una investigación y tratar de hallar ese original. ¿Y cuántos cordobeses de talento hay que fuera del ámbito académico no son conocidos? Claro. Tú conoces a muchos de ellos, con el caso de Horacio Guadarrama, ¿no? Por ejemplo, ya de los contemporáneos. De los contemporáneos, ¿no? Sí, sí, realmente sí. Con una formación intelectual que desde mi punto de vista no son excepción, ¿eh? Yo conozco a muchos cordobeses así. Sí, tan solo hay que ver cuántos rectores de la Universidad Veracruzana son cordobeses. Son cordobeses. Un buen número, ¿eh? Cuando la Universidad Veracruzana realmente tenía ese prestigio, para llegar a la rectoría no cualquiera. Sí. Tenía que haber publicado, tenía que haber investigado. Entonces, algo que nos distingue de los cordobeses para ir adelantando es precisamente la formación intelectual, porque aunque desde el siglo XIX, o sea, el siglo antepasado, somos una ciudad también comercial, una ciudad industrial, y la gran mayoría de los cordobeses tenemos gusto por el comercio. Nacemos con esa sangre fenicia por el comercio, esa sangre conversa que también está en Córdoba. Pues aquí lo vemos, ¿no? Sí. Nos gusta mucho el comercio, también nos gusta mucho el arte, la cultura, la ciencia. Entonces, te hablaba, hay voces africanas, hay voces nahuas que se conservan. Debemos luchar por preservar esta identidad. Yo acepté tu invitación de hablar de este tema porque con la globalización se están perdiendo muchas identidades regionales, sobre todo las urbanas. Es muy triste para mí el contraste. Me da gusto salir y ver que hay personas en pleno siglo XXI con trajes indígenas, niños hablando el náhuatl, ir a pueblos cercanos, a Córdoba, Orizaba, escuchar el náhuatl, pero a la vez ver a niños que desconocen completamente, no la historia de México ya, sino lo mexicano, lo regional. ¿Qué niño cordobés conoce las leyendas ya? Sí. Que no conocen ni lo que fueron las leyendas que dieron identidad, las figuras públicas que dieron identidad a los mexicanos del siglo XX, luchadores, deportistas, héroes de historietas. Ellos conocen más pues sí, ya lo gringo, caricaturas japonesas, coreanas, ¿no? Así es. Entonces, están incorporando más voces asiáticas que de nuestro propio acervo. Cualquier niño o niña te dice que es ¿cómo dicen ellos? Muy otaku, ¿no? O sea, que es muy aficionado a... Sí. Adolfo, para ir concluyendo con el tema, ¿cuál sería tu conclusión al respecto de la identidad de los cordobeses? Que tenemos una identidad que, para concluir, y lo he observado, que nos hace parecer, y lo somos, bonachones y amistosos. Sí. Como tú dices, el mismo clima, la misma orografía a veces determina el carácter. Uno de nuestros rasgos es que somos conservadores siempre lo hemos sido, ¿no? Pero sí somos muy sociables, muy efusivos, muy amables. O sea, somos más parecidos a los porteños. De alguna manera, de alguna manera. Hay diferencias muy marcadas. Sí, nosotros no acostumbramos, digamos, los cordobeses son más desprendidos. O sea, son menos materialistas. Muy buenos para el comercio, pero menos. Lo he observado, ¿eh? Pues por el momento es... Muy bien, Adolfo, pues como siempre te agradezco el que hayas acudido a la invitación. Yo sé que te tienes que marchar, pero bueno, pues los invito a continuar con Café con Azúcar, con las noticias de la jornada, para que sigamos platicando. Gracias, buenas noches, Adolfo. Gracias, buenas noches al auditorio. Pues bien, les comentaba yo sobre la información que se generó el día de hoy. Fíjense que en Estados Unidos prácticamente nos despertamos este jueves con la noticia de una tragedia, una nueva tragedia aérea. Un avión comercial de la línea American Airlines chocó contra un helicóptero del ejército de Estados Unidos, un Black Hawk, cerca del aeropuerto de Washington, D.C. Por lo menos 60 personas perdieron la vida de manera pues, prácticamente instantánea. 28 cuerpos habían sido rescatados del río Potomac, allá en Estados Unidos. Y pues hoy ya en información local, quiero platicarles que hoy se informó que desde el pasado 22 de enero fue relevado del cargo de coordinador de tránsito Silvio Rabanales, y en su lugar entra el teniente de navío de infantería de la Marina, de la Secretaría de Marina, el paracaidista Edgar Castro Mesa. Esto luego de las numerosas
quejas de los automovilistas y motociclistas cordobeses. Esto fue informado por el Ayuntamiento de Córdoba y bueno, pues esta responsabilidad, de acuerdo con el boletín emitido por la Coordinación de Comunicación Social, esta persona, Edgar Castro Mesa, esta responsabilidad le fue comisionada directamente por la Secretaría de Marina, así que se esperan cambios sustanciales en cuanto al trato a la población y a los visitantes que vienen a Córdoba. También hoy, en sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Córdoba amplió el plazo para el pago de impuesto predial hasta el próximo 28 de febrero. Recordemos que hay un descuento por pronto pago del 20% y para los jubilados y pensionados es hasta del 50%. Esto pues en lo que es predial y limpia pública, así que pues hay que aprovechar. Les reitero, hasta el 28 de febrero. Y también este día se llevó a cabo el programa de reciclón en el marco del Día de la Educación Ambiental. Esto fue en el estacionamiento del Centro Comercial Soriana, pero recuerden que hay un módulo permanente que se instala los días miércoles en el Parque de San José. Si usted tiene, pues no sé, pilas, si usted tiene aparatos electrónicos que no sabe cómo deshacerse de ellos, los puede llevar a esta jornada que se realiza los miércoles en el Parque de San José. Y en otro tema que les adelantaba yo hace unos instantes, les platico que el día miércoles, pues, ya lo decíamos hace unos segundos, se presentaron autoridades de la Universidad Veracruzana, encabezadas por el rector, para recibir de nueva cuenta, quedar bajo la administración de la universidad, el Centro Cultural La Capilla. Esto se hizo, por cierto, de una manera, pues, se hizo poca difusión. Ahí el rector recibió de manos de la señora Clementina de la Huerta, presidenta del patronato que durante muchos años estuvo a cargo de este espacio, de lo que es la capilla. Bueno, pues le hizo entrega de las llaves al rector para que de nueva cuenta quede bajo la administración de la UB este espacio. Recordemos, hay que ser muy puntual al respecto, recordemos que este espacio siempre ha sido o ha estado bajo la administración o como propiedad de la universidad, porque recordemos que ahí se instaló el colegio, el antiguo colegio preparatorio de ciencias y artes en el año de 1871, y por eso es que queda como herencia para la Universidad Veracruzana, porque este colegio, que después se transforma en la Escuela de Bachilleres de Artes y Oficios, el colegio preparatorio se convierte en la SBAU, y por eso es que directamente la herencia es para la Universidad Veracruzana, es decir, nunca ha sido propiamente ni de gobierno del estado ni del municipio o del ayuntamiento de Córdoba. Y una vez que la SBAU se traslada a sus nuevas instalaciones en lo que es la avenida 11, bueno, pues se queda deshabitado ese espacio y la Universidad Veracruzana con los años decide dárselo a un patronato que, les reitero, pues por lo menos hasta el día miércoles lo tenía bajo su administración. Ahora quedará bajo la responsabilidad de la Universidad Veracruzana, pues mantener este lugar y pues darle el uso cultural que se merece. Y bueno, pues los cordobeses nos tenemos que unir como tales para que así sea, por cierto. Y bueno, también este fin de semana, concretamente el sábado 1 de febrero, podría ya reabrirse a la circulación la autopista Orizaba-Puebla en su sentido ascendente, luego de que hace 3 meses, como bien lo saben, se ocurriera un siniestro, un derrumbe que prácticamente bloqueó los 2 carriles de circulación. Bueno, se va a abrir un carril a la circulación, tendrán que pasar con mucho cuidado los automóviles, esto de acuerdo con lo informado por Capuf. Y el día de hoy, 30 de enero, también se llevó a cabo la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ernestina Asensio, y el gobierno de México negó que la indígena de Zongolica hubiera sido agredida por elementos del ejército mexicano. De acuerdo con lo que trascendió, bueno, pues no hay elementos, según el gobierno, para determinar
que fuera pues un crimen de Estado, un crimen encubierto por el gobierno de México. Como recordarán, en ese entonces la primera información que se ofreció es que la indígena Ernestina Asensio, originaria de Soledad Atzompa, habría sido encontrada por sus familiares pues en un estado grave de salud en la Sierra de Zongolica, y al ser trasladada al Hospital Regional de Río Blanco, habría alcanzado a decir que había sido agredida por elementos del ejército mexicano que se encontraban estacionados en la sierra, y lamentablemente la mujer muere. El dictamen pericial del doctor Mendizábal habría sido, bueno, pues que fue agredida sexualmente, y después de esta primera información, pues el gobierno encabezado por Felipe Calderón protege al ejército, y esto es secundado por el entonces gobernador Fidel Herrera, también por su procurador de justicia, Miguel Mina Rodríguez, y se dice que Ernestina Asensio habría muerto por una gastroenteritis severa. Esto a contrapelo del dictamen, del primer dictamen pericial del doctor Mendizábal, a quien enseguida se le, pues prácticamente se emprende una campaña en contra suya, en contra de él, para tratar de, pues de desmentir este dictamen pericial, y él se mantiene firme en pues su parte médico. Y después de todos estos años, después de esta agresión con esta indígena, han pasado prácticamente casi 20 años. Esto ocurrió en el 2007. Bueno, pues este caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como les digo, hoy, después de tantos años, el gobierno pues de Claudia Sheinbaum, y bueno, este caso ya también viene desde la anterior administración de Andrés Manuel López Obrador, se sigue, de acuerdo con las organizaciones civiles, se sigue protegiendo al ejército, a los elementos del ejército, para no reconocer que este fue un crimen de Estado. ¿Por qué un crimen de Estado? Pues porque fue encubierto precisamente por el gobierno federal, y lo sigue haciendo. En otra información, agentes ministeriales detuvieron en Querétaro al excomandante de la Policía Municipal de Paso del Macho, Mario N., ahora pues, se tiene que decir así para proteger sus derechos humanos, quien tiene una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de un joven. Esto ocurrió en el año 2019, cuyo cuerpo posteriormente apareció desmembrado en el río Atoyac. Ya está detenido este excomandante policíaco. En el norte del estado, en Tihuatlán, se reportó la desaparición de Héctor Aparicio Martínez, un padre de un colectivo de búsqueda, un padre buscador, de Alfredo Aparicio, su hijo, quien está sin localizar desde el año 2017. Reitero, esto en Tihuatlán, al norte del estado de Veracruz. Y en el ámbito gubernamental estatal, bueno, Rocío Nale habló sobre el tema de los módulos de licencias, donde ha habido quejas en Orizaba, en el puerto de Veracruz, en Jalapa, aquí en Córdoba no se diga. Bueno, pues la gobernadora pidió paciencia a los usuarios, dijo que se está reestructurando el sistema de digitalización. Así que bueno, pues tendremos que seguir con este problema todavía varios días más, o tal vez semanas. Y fíjense que hablando de Rocío Nale, en unos momentos les voy a platicar sobre su hermano, un hermano que radica en Zacatecas. Pero déjenme primero platicarles que a unos días de asumir el cargo María Esther Reyes González como titular de la Oficialía Mayor en la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues la secretaria Claudia Tello la destituyó, y bueno, esto se da en el marco de una serie de denuncias de irregularidades, tanto en la administración pasada, en esta secretaría, en la SEP, como en la actual administración. Así que vamos a ver en qué concluye todo esto. Por lo pronto fue cesada de manera fulminante, a pesar de que apenas tiene unos días de haber asumido el cargo, un mes y 2 meses, vamos a hablar en números cerrados prácticamente. En el Congreso local, los diputados aprobaron un cambio en la Ley de Obras Públicas. Ahora, todas las obras que se hagan en el estado de Veracruz por parte del gobierno estatal
se llevarán o las tendrá a su cargo la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Ya no serán las diferentes secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Salud o la Secretaría de Educación, las que hagan sus obras, sino que será directamente una sola entidad, una sola dependencia, la Secretaría de Obra Pública, la que se encargue de administrar y coordinar toda la obra pública que haga el gobierno de Veracruz. Y por cierto, hablando del Congreso Estatal, el líder del Congreso y también líder de Morena, Esteban Bautista, dijo que pedirán informes al ORFIS sobre las empresas fantasma de la administración de Cuitláhuac García. Son presuntamente 8 empresas que habrían recibido contratos por más de 200 millones de pesos y que, bueno, pues se presumen que son empresas fantasma o de reciente creación. Esto anunciado, les digo, por el líder del Congreso local. Y bueno, vamos ahora con el tema del hermano de Rocío Nale, porque Arturo Nale García, quien es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, renunció a su cargo, pues considera que la reforma judicial, la nueva reforma judicial que ustedes ya conocen, pone en grave riesgo la continuidad de la autonomía e independencia de la judicatura y anunció a la par que tampoco participará en la elección extraordinaria para mantenerse en el cargo de magistrado. Así que esta es una información pues interesante en torno a lo que se piensa por parte de este magistrado de Zacatecas con respecto a la reforma judicial, y cobra mayor relevancia cuando su hermana es la gobernadora del estado de Veracruz, la gobernadora de extracción morenista y que apoya, por supuesto, pues esta reforma de judicial, que por supuesto no solo es a nivel, por cierto, federal, sino que esta reforma también afectará porque se va a implementar en los 32 estados de la República. Y bueno, ya en el tema de las elecciones 2025, donde se van a renovar las 212 presidencias municipales, quiero decirles que el comisionado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, dijo que quieren encabezar 47 candidaturas en esta alianza con el Partido del Morena y con el Partido Verde, y de lo contrario, de no ser aprobada esta propuesta, pues irán solos. Esto después de que ayer, como les platicaba en el café con azúcar de ayer, bueno, pues el Partido Verde Ecologista y Morena anunciaron que ya firmaron la alianza y el Partido del Trabajo hasta este momento se ha abstenido pues de firmar de esta alianza con estos dos partidos. Hay de plazo hasta el próximo domingo 2 de febrero para concretarla y pues ya ustedes se los acabo de decir, si no les dan 47 candidaturas, el Partido del Trabajo se va solo, así que vamos a ver en qué acaba este asunto. Y en todo lo que es las diferentes regiones del estado de Veracruz, hay denuncias por parte de militantes morenistas de que ciertos personajes quieren imponer a sus candidatos, dejando fuera lo que es el método de encuesta o lo que designa el partido. Por ejemplo, aquí en Ciudad Mendoza, algunos morenistas acusaron que el presidente municipal Héctor Rodríguez Cortés quiere impulsar a su cuñada Corazón Palestino como candidata a la presidencia municipal, pero otro grupo está denunciando que Sergio Rodríguez Cortés, hermano de Héctor, del presidente municipal, Sergio, exfuncionario en la administración de Cuitláhuac García, está apoyando al actual secretario del ayuntamiento. Entonces, esto está sucediendo en varias partes del estado de Veracruz y bueno, vamos a ver en qué queda este asunto, porque pues al interior del partido Morena, en diferentes municipios, hay pues inconformidad porque hay grupos que quieren imponer a determinados candidatos, dejando a un lado pues la famosa encuesta o el método de consenso o de unidad partidista. Así que vamos a ver en qué queda este tema. Por lo pronto, el café con azúcar de hoy jueves 30 de enero ha llegado a su final. Yo les agradezco el favor de su atención y los invito a que estén pendientes de las actualizaciones noticiosas de Periodistas Multimedios a través de nuestra página web, periodistasmultimedios.com.mx,
en Facebook y Twitter, nuestras redes sociales y nuestro canal y grupos en WhatsApp. Que pasen muy buenas noches y muchas gracias.